entendido. A ver, Hugo, no sé si escuchó la conversación, si quiere agregar algo, adelante, ¿eh? Sí, en primer lugar, un abrazo para la querida Nati y quiero decirles que sí, que es cierto, este tipo de vacunas, fundamentalmente, al ser de 2 dosis, la primera en general siempre sube mucho la cantidad de anticuerpos. Por ejemplo, la rusa te puede subir casi al 80, la china te puede subir casi al 55, 60, la primera dosis. Entonces, y si vos analizás, nosotros hemos estado trabajando años anteriores con vacunas antigripales que eran el 51 o el 52. Y así todo logramos, con tan poca eficacia en la formación de anticuerpos, logramos efecto manada o efecto, Sí. como ustedes quieran llamarle. Hugo, te hago una cosita, un comentario simplemente. Esto de la inmunidad, los porcentajes, porque lo hablamos a veces con Adrián, ¿no? La gente es como que se hace un barullo bárbaro con tanto dato, que números, qué hago, qué interpreto. La inmunidad a partir, casi te diría, del 40-50, ya es un montón, más allá de la que vaya variando, ¿no? Ni más ni menos. O sea, es importante porque son anticuerpos específicos contra el virus. Eso te permite que no te mueras, te permite que no te internen. O sea que vos ya a los 14 días, 12 días, 16 días, según los organismos, vos ya empezás a producir con la primera dosis. Y toda la vida estuvimos acostumbrados a usar una sola dosis. Claro. Por lo tanto, no hay que preocuparse y tampoco hay que perder el turno cuando te den el turno para ir a vacunar. Hugo, en relación a esto que anunciábamos, ¿no? De que se evalúa restringir por franja horaria, no confinamiento total, dijo la ministra hoy más temprano, sino por franja horaria. ¿Te parece que son parte de las medidas necesarias que hay que tomar para mitigar el impacto de esta segunda ola? Esa fue mi opinión en el comité de expertos del primer día. Yo en general siempre he sido de la idea de ser minucioso en los aeropuertos, realmente controlar las fronteras y fundamentalmente nunca olvidarse de que tenemos un transporte de tránsito bioceánico que son cientos y cientos de camiones que cruzan el territorio nacional, utilizan baños argentinos y utilizan restaurantes argentinos. Hay que controlar a todos esos choferes, tanto a la ida como a la vuelta, porque realmente el virus se difumina con una facilidad, se filtra por todos lados. Imagínense si vino uno solo, que vino contaminado con la cepa Manaus y nos contaminó a 9 antes de que le diera los síntomas, entonces quiere decir de que el 70% más infectivo está clarísimo. Natalia, hoy leía un dato de Tuni Coleman en página 12, hablaba de la demora de la llegada de las 3 millones de dosis de vacunas de la Sinopharm, de la China. Hay un problema con el embalaje, se necesitan, decía la nota, cajas especiales para traer esa vacuna y además faltan algunos documentos por firmar. ¿Vos tenés también esa información? Sí, son las dos cosas. Cuando hablamos de documentos, lo administrativo tiene que ver, y Hugo también lo va a poder explicar, la fase 3. Hay vacunas que están en Chile, como una de las vacunas chinas, que no ha cumplido la fase 3, pero Chile tiene una legislación distinta a la nuestra. En la Argentina la fase 3 es esencial que esté cumplida para poder insertar esa vacuna en el calendario de vacunación. Sería importante que Hugo ahora nos cuente de qué se trata esa fase. La de Sinopharm lo que falta es una cuestión administrativa que tiene que presentar al ANMAT, que es el ente que en la Argentina, en definitiva, regula el ingreso de los medicamentos, los alimentos y la tecnología médica en el país, y a partir de ahí se podría colocar en adultos mayores, porque se hace también en otras partes del mundo. Pero Hugo, ¿por qué es tan importante la fase 3 en una vacuna, no? Bueno, acá no es grave, el problema que nos falta es que por qué no se produce y no se coloca a mayores de 60. El asunto es que en muchos países del mundo ya lo hacen a eso, los Emiratos Árabes, por si alguien tiene parientes o amigos, puede preguntarlo a eso. Lo que pasa es que cuando hay emergencias, utilizando la misma palabra, puede ser autorizada por el organismo rector como emergencia. Entonces es muy probable de que no vayamos a tener problemas. De todos modos necesitamos los 3 millones porque mientras tanto vamos inmunizando al resto de la población. Claro, pero la fase 3, Hugo, yo hacía referencia porque es la parte donde se prueba, la última parte, digamos, en los segmentos etarios, ¿no? Exactamente, por eso fue que Putin se vacunó recién ahora, ¿te acordás? Claro. Que él se va. Entonces sí, pero va a andar todo bien, esa parte va a andar todo bien, pero la mala suerte, que uno por falta de envase y el otro por falta de vidrio, tenemos millones de vacunas que tendrían que haber llegado.
6 millones de México y estas 3 que tendrían que estar rápidamente de la Sí, la de China. México, lo que decís, hay una gran noticia que es que parece que para abril, mediados de abril, estarían definitivamente ya llegando solucionado ese problema, porque no es un vidrio cualquiera, porque bueno, hay un desabastecimiento y las autoridades de México habrían manifestado que ese problema para mediados de abril, fines de abril, estaríamos en condiciones de recibir algunas de las dosis. Recordemos que la estamos hablando de la vacuna AstraZeneca con un convenio que hizo con Oxford y México, y que Argentina y México tienen prioridad en la distribución de esas dosis. Ahora, es probable que, a ver, las naciones que han acaparado más vacunas, ahora las que les sobran, las estén donando. Tengo un dato de Estados Unidos que dio, creo que son las AstraZeneca, 4 millones a Canadá y a México. Correcto. ¿Es así, Natalia? Es correcto el dato. Y ahí, bueno, ahí te traes también un análisis sociopolítico, te diría, porque se está hablando de por qué Estados Unidos, que no tiene vacunada el 100% de la población, ni mucho menos, no lo usan para ellos. Y la realidad es que hoy por hoy en el mercado de Estados Unidos está la vacuna de Pfizer y de Moderna, y bueno, AstraZeneca no estaría ingresando, pero como tienen la disponibilidad de esas dosis, estarían, digamos, usándolas para generar mejores vínculos con otros países. Claro. Pero sí es una realidad triste, ¿no? Pero hay países que no han podido colocar una sola dosis. Claro. Complicado. Teniendo en cuenta que hablamos, y ahora más, de medidas restrictivas que se pueden venir, que son decisiones de las autoridades, quiero hacer hincapié en algo que ya hablamos en otras oportunidades, pero me parece importante resaltarlo. ¿Qué medidas podemos tomar a nivel individual también, teniendo en cuenta esta segunda ola que ya estamos atravesando? Ayer fue un día con casos récord en lo que va del año, casi 9.400 casos. Digo, a nivel individual, para no patear siempre la pelota afuera, ¿no? Y reiterar en ese sentido. Bueno, yo estoy convencido de que hay que adherir responsablemente a todas las medidas emanadas del gobierno, que hay que usar el tapabocas para cualquier tipo de actividad, que hay que usar para dentro de los hogares la solución tan efectiva y tan accesible que es 9 partes de agua, 1 parte de lavandina, que hay que lavarse las manos frecuentemente, que hay que saber qué es lo que uno va a ir a comprar a un comercio, hay que tener una lista, no caminar entre las góndolas, ser expeditivos, no perder tiempo, no quedarse charlando con nadie. Fíjense en lo que nos está pasando ahora, y esto es una cosa interesantísima para la teleaudiencia. Resulta ser de que el tema de los colegios está funcionando muy bien, pero hay algo que nos está incomodando. Los padres que se quedan esperando a los niños con una situación abigarrada, inclusive dando inconvenientes para el tránsito en la calle donde se juntan, y realmente eso no es bueno. No es bueno porque están charlando de más y a lo mejor pueden ser que se contaminen. O sea, vean ustedes los pequeños detalles que hay que tener en cuenta muchas veces, que a lo mejor uno siempre piensa si adentro está todo bien, pero a lo mejor afuera hay alguna dificultad. Hugo, está claro que hubo contagios interfamiliares en el último tiempo. A ver, supongamos una familia, una reunión, un encuentro cerrado. La cepa que conocemos con estas nuevas cepas. ¿El contagio dentro de ese ambiente cerrado se replica más rápido comparado con la cepa que conocemos el año pasado? ¿Cuál es la diferencia? 70 veces más rápido. O sea, es 70 veces más contagioso. Por eso si uno detecta que tiene un familiar en estas condiciones, uno, y el resto está sano, hay que darle, si hay 2 baños, un baño y utensilios exclusivamente para él. No olvidarse nunca que está también en la materia fecal. Recuerden lo que nos dijeron los bioingenieros, que cuando está en la materia fecal y uno aprieta el botón, el movimiento hidráulico del agua puede hacer de que el virus se suspenda. Por lo tanto, tiene que bajar la tapa y darle un baño. Y si hay un solo baño para toda la familia, cada vez que lo use el enfermo, hay que higienizar todo con esa sustancia, esa proporción, 9 partes de agua, 1 parte de lavandina, que tiene una capacidad destructiva para el virus inimaginable. Qué bien, Hugo, que lo refuerces, porque la verdad es que a veces uno cree que estos hábitos ya pasaron y hoy más que nunca son hábitos que tenemos que tener a mano, ejecutarlos y compartirlos. Y sobre todo, si tenés algún familiar que se fue de vacaciones, que vuelve y demás, no hay que juntarse, no hay que verse y hay que pensar un poco en lo que decía Luciana. Mi acto tiene una consecuencia no solamente conmigo, sino también con el otro. Ni más ni menos. Ahora, el respeto y la responsabilidad. Hugo, el gobierno todavía no decidió, sabemos que hay
muchos argentinos, decime la cifra, ¿7.000 argentinos? Sí. Hay 7.000 argentinos. 7.200. 7.200. Los argentinos que vengan al Brasil, Seiza se van a tener que pagar el PCR, claro. pero no van a ser derivados a hoteles, van a poder ir a su casa. ¿Qué piensa Pisi? Dice que lo van a controlar, o sea, se está haciendo un organigrama como para poder controlarlos en ese lugar y vamos a tener que ser muy estrictos, porque si no, ¿de qué vale que logremos hacer el diagnóstico positivo el pasajero número 4, vaya a su casa y en su casa contamina y empieza a salir? Claro. O sea, esto es una cuestión de responsabilidad compartida, ¿eh? Claro. No esperen que únicamente sea el gobierno. Acá el ciudadano tiene que tener también su parte, porque si no, esto no funciona, ¿eh? Es muy difícil la logística para que el aislamiento se realice en hoteles, por eso debe ser que no se siguió con esta modalidad que en algún momento se pensó, porque digo, volviendo a la responsabilidad civil, a intentar controlarlo, sabemos que es más complicado controlar si cada uno está en sus domicilios, ¿no? El mundo hace eso, los manda a hotel, pero los tiene que pagar. O sea, esto en Europa sería 200 euros el PCR y después tengo que pagar mi hotel. Claro. O sea, acá no lo hacen, hay protestas, hay gente que dice que la libertad individual. Pero el tema prácticamente hace que Asia se esté despegando un poco por haber hecho testeo, rastreo y el APP del teléfono, que acá dicen que eso es ir contra las libertades individuales. Yo creo que nosotros en algún momento, si se nos complican las cosas, vamos a tener que ser mucho más estrictos. Ahí Señor, me parece importante esto lo que es una decís. Si se nos tragedia. complica la cosa, porque pongamos, ¿no? Nosotros hablamos, ¿no? Fuera de cámara, con los chicos y con vos, Hugo, en el lugar del otro y decir, bueno, lo escucho en la tele. Me dicen que este señor que falleció por la cepa de Reino Unido. Está la de Manaos en Córdoba. ¿Qué certezas le podemos dar al que está en su casa y dice, ¿dónde estoy parado hoy en la Argentina, Hugo? No, el que está en su casa y se cuidó, tenés la seguridad, Nati, que no le va a pasar nada. Esa famosa historia de que voy caminando, tropiezo en la esquina y justo cuando caí mi boca dio con el virus, eso no existe. O sea, todos esos mitos realmente no existen. Acá el que se cuida no le pasa nada. Ahora el que sale de noche, el que se va, hay colegas de ustedes que le han pasado muy mal por ir a comer afuera, nada más que por eso. Y hay otros que han muerto por ir a comer afuera. O sea, yo creo que hay... ¿No recomendás que la gente que... salga a comer afuera a cenar entonces? No. Yo en este momento, cuando están circulando 3 cepas diferentes, en absoluto. O sea, yo creo que hay que ser muy sobrios, muy moderados, respetar a la familia, cuidar a la familia y evidentemente volver un poco al comienzo. ¿Se acuerdan cuando no íbamos a visitar a nuestros padres y demás? Tenemos que evaluar qué pasa esta semana. Hugo, Tenemos que evaluar. en relación al proceso de vacunación en la Argentina, ayer habló Macri y dijo que si la Argentina estaría insertada en el mundo, estaría recibiendo más vacunas. Por otro lado, uno escucha a Pedro Can que dice que el proceso de vacunación en nuestro país es modelo en el mundo y de acuerdo a los últimos días estamos mejor posicionados que el promedio de la Unión Europea en cuanto a la vacunación. ¿Cuál es su punto de vista? Mi punto de vista es que dentro de las posibilidades y dentro de la demanda existente y dentro de la tragedia que vive el mundo, estamos trabajando responsablemente. Y creo que tenemos que ayudar de todos lados para que esto funcione. No puede ser de que unos tiren para un lado y otros tiren para el otro. Acá tenemos que ir todos para adelante, ser coherentes, respetuosos y fundamentalmente saber de que las víctimas más certeras de todas estas tragedias son los indolentes, los imprudentes y los irresponsables. O sea, yo creo que acá está el secreto. Y nunca olvidarse que no dejen todo en manos del gobierno. Acá hay responsabilidad compartida. Eso es una normativa epidemiológica mundial. O sea, cada uno debe poner lo suyo. Y algo importante que quiero aprovechar que está Hugo, ¿no? La automedicación, Hugo. Hay mucha gente y sabemos que está con la ivermectina, tengo un síntoma, me automedico, me voy fijando. Esto es muy importante aclararlo porque al incrementarse la cantidad de casos, por supuesto, cuando te da un caso positivo, existe una desesperación y eso lo entendemos, pero la automedicación realmente nunca es conveniente.
nunca ayudó, además. En la Claro. historia de la medicina nunca ayudó. Al contrario, hay veces de que hay gente que murió. Tenemos resultados de gente que murió por haber usado un derivado cloral, tanto en el sur como en Capital Sí. Federal. Por lo tanto, yo creo que habiendo tantos médicos, tantos efectores de salud, tantos teléfonos que son exclusivamente puestos para eso, hay que ser coherentes, hay que tomar el teléfono, hay que hacer preguntas. Siempre va a haber una voz amiga, una voz afectuosa que le va a contestar. Hay que cuidarse, no hay otra solución, no hay otra salida. También aprovechando que te tenemos, quiero hacer referencia a lo que decía mi compañero Adrián Salonia y lo que nos explicabas, que las nuevas variantes son un 70% más contagiosas. ¿Qué se sabe en relación a la mayor letalidad? ¿Esto está en estudio? ¿Esto está confirmado de alguna de ellas? ¿Qué se sabe desde este punto? No, ya están los trabajos hechos. La cepa inglesa no solo es más contagiosa, sino que es más letal. Prácticamente en un 30% más. De 10 muertos que había antes, ahora hay 13. Pero lo más curioso de la cepa inglesa, y esto dicho por Patrick Vallance, el investigador jefe del Reino Unido, el asesor de Boris Johnson, en conferencia de prensa, dijo de que era mucho más letal. Y lo más curioso de lo que sucede en Europa es que mata jóvenes, jóvenes que no tienen ningún tipo de patología previa. O sea que, atención con esto, no vayan a creer que esto es patrimonio únicamente de las personas de edad. Claro, y de las de Brasil, ¿qué se sabe en cuanto a la letalidad también? Lo mismo, la de Manaus fundamentalmente, no la de Río de Janeiro. La de Manaus está dejando un desastre. Yo no sé si en algún momento lo comenté de la entrevista, pero la municipalidad de Manaus pide, por ejemplo, disculpas por no sacar los cadáveres de la calle en tiempo y forma. O sea que han muerto muchos médicos, conocidos nuestros. Nosotros mandamos todos los años a Manaus lo que serían los residentes para medicina tropical. Y realmente nos contaban todos los amigos que muchos conocidos murieron y prácticamente el único que hablaba español era uno que volvió para Colombia, que era una persona de Bogotá que se estaba formando ahí, pero muchísimos médicos murieron en Manaus. Es Ahora, grave la situación. Qué bárbaro, ¿no? Cuánta responsabilidad tiene el presidente de Brasil en cómo ha administrado, Hugo, la pandemia, ¿no? Ayer me comentaban que él aplaudió en la última semana las manifestaciones anticuarentena de algunos estados de Brasil. Recordemos que algunos estados de Brasil están en una cuarentena estricta con toque de queda. Hay gente que está en contra de esas medidas, salieron a protestar y Bolsonaro apoya esas movilizaciones. Hugo. Sí, no. Lo fundamental siempre tiene que haber personas criteriosas. No hay peor cosa cuando de pronto vos vas a tener que uno te dice algo y el otro te dice la gente, porque no todos tienen un nivel cultural determinado. La gente empieza a confundirse y no hay peor cosa cuando una persona está confundida ante un evento de estas características. O sea, yo creo que hay que ser coherentes, hay que mandar un mensaje conciliador, fundamentalmente tranquilizador, y decirle de que se están ocupando de ellos. Y fundamentalmente decirle que por favor que se cuiden, porque yo creo que los riesgos son demasiados. Hoy en día, ustedes me conocen, saben que siempre he sido yo una persona optimista y demás. Estoy preocupado. Estoy preocupado porque veo muchas cosas que no me gustan. Son cepas que van muy rápido, pero lo peor del caso nuestro es que todavía no solucionamos la del año pasado. La del año pasado me estaba dando cifras altas últimamente. Hugo, un minuto. Ahí ampliamos esta definición que nos acaba de dar. Quédese un minuto, ya volvemos. Y está confirmado, y la información es que este jueves a la 1:30 de la mañana partirá otro vuelo a Rusia para traer más vacunas Sputnik V. Una buena noticia, es el tercer vuelo que justamente nombramos en los últimos días, muy pegados. Vinieron primero 330.000 dosis, después a los pocos días vinieron 500.000 dosis más y ahora parte un nuevo vuelo a la 1:30 de la mañana. Decíamos,
no están confirmadas cuántas dosis, eso en general se sabe una vez que aterriza ese vuelo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero es una gran noticia cuando estamos hablando de un contexto de escasez de vacunas a nivel mundial. Importante este dato. Quiero decir, el gobierno argentino se entera de cuántas dosis va a traer una vez que el avión esté en el aeropuerto de Rusia. En Moscú, claro, sí. Más allá de la llegada, que siempre es una gran noticia, creo que lo importante es poder tener la certeza de que el plan de vacunación se pueda seguir llevando a cabo, claro, ¿no? Con el acceso a más vacunas y a las negociaciones que se vienen llevando adelante. Lo que decías vos, Adrián, es importante. A veces hay retrasos, viste que a veces dicen, se retrasó un día, tardaron 10 horas en la carga. Y eso tiene que ver justamente porque hay un montón de cuestiones que el Instituto Gamaleya tiene en cuenta y que tienen que ver con la calidad y la eficacia. A veces hay lotes que ellos terminan de no aprobar y son las que supuestamente están producidas para mandar a la Argentina y en el último chequeo consideran que esas dosis no tienen todas las características que ellos consideran necesarias y esenciales para que esas vacunas tengan su efecto y no se envían. Entonces ahí cambia la cantidad, no es una cuestión de voluntad o tengo ganas de mandarte X cantidad u otra cantidad. claro. Tiene que ver con que Gamaleya tiene un estricto control. Ustedes piensen que el Instituto Gamaleya, con esta cruzada de producción y de venta de la Sputnik V, realmente está poniendo en riesgo absolutamente su prestigio, un prestigio de un laboratorio de 100 años. Y a veces uno no se entera de esto, pero tiene que ver con esos controles de calidad que en definitiva nos terminan dando certezas, ¿no? Así todo, Natalia, ¿no? Lo decía esta semana con Luciana, tanto prestigio tiene ese instituto y cómo la oposición local, yo denomino la narrativa dominante, cómo desprestigió a la vacuna rusa, hablando de una estafa soviética, de un acuerdo hasta de que se Cristina supo y la verdad. Putin, hasta que se supo. Pero el gobierno ganó ese relato, ¿no? Más que un relato son los hechos, porque ahí es donde siempre terminamos entendiendo cómo son las cosas. El relato se termina cuando el hecho es concreto. Lamentablemente hubo que esperar que la revista The Lancet lo publicara, Sí, como si fuese un organismo que validara un instituto con la trayectoria de Gamaleya. Si sirvió para algo, bienvenido sea, pero lo que nos tiene que seguir dando esas certezas es justamente esto, que a veces las dosis que queremos o que esperamos no llegan por estas cuestiones que tienen que ver con el control. Y creo que es muy oportuno que el gobierno no diga las cifras ni los horarios, porque en realidad no es la clave cuántas llegan, si llegan más o menos, para generar después un debate, como decís vos recién, Adrián, ideológico. No puede ideologizarse una campaña de vacunación en medio de una pandemia. No debe suceder eso. Además, lo importante me parece que es que no se suspenda ese proceso de vacunación que hoy por hoy está yendo para adelante sin esa necesidad de suspensión porque van llegando las vacunas. Vos sabés que yo intentaba averiguar, porque en algún momento escuché cuestionamientos a por qué iban los vuelos y traían solamente 330.000 dosis y después iba otro y traía 500.000 y después iba otro y traía ahora no sabemos cuántas y no las traían todas en un mismo vuelo, que sabemos que el límite es de 1 millón. Claro, ¿por qué ese cuestionamiento? Y lo que se explicaba era porque está tan codiciada la vacuna en todos lados, que es que cuando están disponibles hay que ir a buscarlas en ese momento, las dosis que haya disponibles, para que no se las lleven otros países, digamos. Es como que estamos corriendo contra la vacuna. Vacunas más preciadas, eso tenemos que decirlo. De hecho, es una vacuna que casi te diría todo el continente europeo está queriendo acceder. No es que la producción se está desarrollando a mayor escala de un día para el otro. Sí, es verdad que el Instituto Gamaleya está haciendo transferencia de tecnología con distintos países para poder producir más en menor tiempo, pero eso es un proceso que no es de un día para el otro, ¿no? Claro. Hugo, ¿qué entiende usted? Porque también se escucha a la oposición una y otra vez en relación a Argentina, ¿por qué no cerró con el laboratorio Pfizer? ¿Por qué no se produjo ese acuerdo? Recordemos que Pfizer lo que había pedido eran recursos soberanos como las reservas del Banco Central en caso de posibles juicios. Una locura. ¿Pero qué entiende usted? ¿Por qué no se llevó adelante el acuerdo con Pfizer? ¿Cree que este es un motivo, el que acabo de mencionar? Sí, no, en primer lugar quiero adherir a que la vacuna líder en este momento en el mundo, ya salieron los nuevos trabajos, es la Sputnik sin lugar a duda, y que el Gamaleya merece todo nuestro respeto. Yo los conozco desde la época que estaban en Francia, o sea, el Gamaleya es estupendo y además hizo dos paradas a dos epidemias, la epidemia del 2015 del ébola y la epidemia del MERS.
en Medio Oriente con vacunas que son muy parecidas a esta que estamos usando ahora. Respecto a lo de Pfizer, que es el gigante más grande que hay porque realmente sus acciones subieron cuando descubrieron el sildenafil, el Viagra, subieron 200 veces en la bolsa de Wall Street, ha sido muy ingrato con nosotros. Nosotros le dimos 6.000 voluntarios, le dimos uno de los mejores hospitales de la Luis María Campos, el Hospital Militar Central, le dimos un médico estupendo que es el doctor Pollack. O sea, todo el mundo colaboró y nos pidieron la ley. Hizo la ley, claro. La ley. La aprobó el Congreso, pero hay cosas que son inadmisibles. O sea, la verdad que tienen una muy buena vacuna, hubiera sido útil, toda vacuna es útil en este momento, pero han sido muy ingratos con nosotros. Ahora, hablando de Pfizer, está haciendo un estudio clínico para una vacuna que sería oral, vía oral. Hugo, ¿tenés alguna información respecto a esto? Sí, eso se hace. Los primeros que hablaron de eso fue el Instituto Migal de la Galilea en Israel, en una ciudad que se llama Kiryat, una entidad que tiene mucha experiencia en vacunas para aves de los kibutz. Eso está casualmente en la frontera contra el Líbano e iban muy bien, a tal punto de que el primer ministro dijo, vamos a tener la vacuna oral. Era la proteína que entraba por boca y empezaba a hacer producción de anticuerpos. Mira, de golpe desapareció el Instituto Migal, no se habló más, no sé qué pudo haber pasado, pero eso lo tomó Pfizer. Hugo, ¿qué le generan estas noticias? Porque veníamos hablando de un contexto, porque está así lamentablemente muy complicado, de segunda ola, complicaciones en los países vecinos, estas noticias de otro vuelo que parte a traer más vacunas para que el proceso acá continúe y no haya necesidad de suspensión. ¿Qué le generan estas noticias? ¿Sabés qué pasa, Lu? En una epidemia hay un paradigma, la continuidad es la solución, y esto es continuidad. Tal cual. Hugo, mira, vamos a conversar información que me va llegando para poder conversarla con vos y también con Natalia y con Lucila. A ver, una medida de restricción de circulación nocturna ya fue aplicada, esto todos lo sabemos, con éxito, luego del pico de casos de fin de año, todo lo vamos a recordar. Demostró ser efectiva, sobre todo en la costa atlántica, la restricción nocturna. Se llevó adelante esto y dio resultados. Pero ahora la información que me llega es esta. En un escenario sanitario similar, no se descarta la aplicación de una medida de estas características, de la restricción nocturna, pero hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento. Estos datos que nos van llegando y es importante poder hablarlo. Hugo. Hay que extremar todos los recaudos. O sea, ya tenemos experiencias, ya sabemos qué nos dio resultado, qué no nos dio resultado. Si la gente sigue sin entender, si la gente nos sigue haciendo daño, porque lo que hacen es daño con esas actitudes malsanas, evidentemente vamos a tener que apelar a otro tipo de cosas. No tenemos otra posibilidad. O sea, no tenemos otra posibilidad, porque si vos me dijeras, bueno, mira, vas a tener 40 millones de vacunas, nosotros las vamos a poner porque la logística es impecable, las vamos a poner, pero no las tenemos, necesitamos ayuda. Y si la gente nos ayuda, yo creo que las normativas, ¿cómo hizo Europa? Europa cerró, selló la frontera, cobró. O sea, las personas ya inmediatamente quedaban intimidadas, porque tenían que poner 200 euros para una cosa, o 500 euros para el hotel diario. Entonces, todo el mundo empezó a darse cuenta y además se le morían al lado. Entonces, hay gente que entiende de otra manera, ¿eh? No vayan a creer ustedes de que todos son con la misma cultura, con la misma educación y demás. Yo creo que hay gente que entiende con otras medidas.